Quiero saludar a la gente del canal. Dios te bendiga. Gracias por compartir con nosotros esta bella palabra. Hoy queremos saludarte y darle un clic a la campanita. Amén. Comparte este video con otras personas. Gracias de verdad por darnos ese apoyo. Y hoy quiero compartir Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Capítulo 1, versículo del 7 al 10. Dice así de la siguiente manera. Por favor, con el celular me ayuda, pónganlos en silencio para no distraernos. Segunda Tesalonicenses capítulo 1 versículo 7 dice: y a vosotros que sois atribulados, danos reposo con nosotros. O sea, como dice, ustedes están atribulados, pero quiero que tengan reposo igual que nosotros. Cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 9: los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en su santo y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Lindo el Señor. Entonces el tema de hoy, el título es: lo siento, pero ya es demasiado tarde. Lo siento, pero ya es demasiado tarde. Es importante lo que Pablo está escribiendo aquí, porque Pablo era un hombre justo, y él siempre trataba de despertar a la iglesia, porque a veces el mundo nos entretiene demasiado, nos entretiene con los afanes de la vida, y Pablo, con el conocimiento que él tenía, trataba de decirle: miren, Cristo antes que venga nos va a mandar señales, pero esas señales son para que nosotros estemos despiertos. Y de hecho Jesús, antes de irse a estar a la derecha del Padre, les hablaba a los judíos por muchas señales, porque prácticamente la cultura griega se fascinaba en el conocimiento, pero los judíos, a ellos les encantaban las señales. Por eso le mandaban a Jesús: hazme una señal. Pero aquí Pablo está hablando de las dos maneras, de las dos culturas, la cultura judía y la cultura griega, ministrándose a la iglesia. O sea, a través del conocimiento y hablando de las señales antes del fin. Y Jesús les hablaba, sobre todo en Mateo 24, les hablaba a la gente principalmente de las señales cósmicas. Y en estos últimos tiempos, en los canales de televisión, estamos viendo, por lo menos Nat Geo y History Channel hablan de que se prevé una invasión de meteoritos, de asteroides, etcétera, etcétera, etcétera. Pero más que eso, nosotros tenemos que tener una expectativa que el Hijo del Hombre, que es Cristo, va a venir sobre la tierra. Esa será la mayor experiencia. ¿Qué estarás haciendo tú y yo ese día? Si Cristo viene en estos días, sería algo para analizar. Sin embargo, tenemos que preparar, para nosotros encontrarnos con el Señor, tenemos que preparar nuestras emociones, porque las emociones en su mayoría manejan nuestras actitudes o nuestros actos. ¿Ya? Eso es algo fundamental. Fundamental. Entonces,
es importante que si Cristo viniera hoy, ¿cómo están tus actitudes? Fíjate que en Mateo 24, en el versículo 40 y 41, Pablo aquí en esta carta dice: y vendrá el Señor con sus ángeles, ángeles de fuego. Llamas de fuego. Y la pregunta es: ¿qué viene a hacer el Señor con los ángeles? ¿Cuál es el rol de los ángeles cuando Él venga? Y si analizamos Mateo 24, versículos 40 y 41, nos damos cuenta que entonces dos estarán en el campo. Está hablando de dos personas: uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, y la una será tomada y la otra será dejada. Y fíjate que aquí se está hablando de la labor del hombre y de la mujer, ¿verdad? El hombre en el campo y la mujer en su hogar. Pero más que eso, se está refiriendo a la separación entre los escogidos. Serán reunidos en un solo lugar, y los que no son escogidos por Dios serán puestos en otro lugar. Si analizamos el versículo 31 de Mateo 24, dice que el uno serán tomados para el juicio y otros serán dejados para el gozo. ¿Ya? Los ángeles, prácticamente cuando vengan a la tierra con el Señor, ellos harán separación. Esto me hizo acordar la Segunda Guerra Mundial, cuando los nazis, ¿verdad?, los soldados alemanes llegaban a las casas y se llevaban a uno y a otro los dejaban. A los que se llevaban, la mayoría eran ¿qué? Para el holocausto. Y así van a cumplir los ángeles cuando ellos vengan. Y hay miles y miles de referencias, bueno, no miles, unas más de, quizás más 30 referencias de Jesús. Dice que viene con sus ángeles. Dice Mateo 24:44, que es el más contundente de todo, que es donde yo quería llegar. Dice que ustedes tienen que estar preparados todo el tiempo, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperan. Ese es, como te digo yo, el punto negro en la hoja blanca. Porque fíjate, tenemos que estar, ¿qué? Diga conmigo, preparados. O sea que no todos van a estar preparados. Entonces, hay cosas que tenemos que tener en cuenta aquí, y es que tenemos que estar todo el tiempo preparados. O sea, ¿y qué significa eso, pastor? Significa que lo que Dios te mandó a hacer, no lo descuides. No lo descuides en ningún momento. O sea, ¿qué te dio Dios a ti? La responsabilidad de cuidar el cuerpo de Cristo. ¿Usted sabe cuál es el cuerpo de Cristo, verdad? Claro, la iglesia. La iglesia. Dios te dio a ti la responsabilidad de cuidarlo a él o a ella. Por eso es que nos congregamos acá. A veces te dicen, no, que vamos a adorar a Dios. Sí, pero Dios también nos dio otra responsabilidad, y es a cuidar a mi hermano. Oye, que es de la vida de fulano, que tengo rato que no lo veo. Entonces fíjate, Dios nos dio responsabilidad para orar por los enfermos, aconsejar, de interceder los unos por los otros. O sea, cuando la iglesia te necesita, tú tienes que ser el primero que tiene que estar ahí. Porque eso no lo estoy inventando yo, eso lo dijo el Dalai Lama, eso lo dijo el Señor. ¿Ok? Ahora, Dios nos está hablando a todos aquí, porque desde el pastor hasta el que coloca la silla, todos tenemos obligación de servir. Y si usted no está sirviendo, es momento de pellizcarse. Yo quiero que tú pellizcas que está al lado, sirve.
¿Y por qué me toca servir? ¿Para qué me ayudo? ¿Para qué, pastor? Porque ¿sabes qué? Porque el Señor no te sorprenda sin estar haciendo nada. Que a veces pensamos que solo trabajar, como decía un expresidente, que todo tiene su tiempo. Así como tienes tiempo en tu vida temporal, tú tienes que tener tiempo para los tiempos de la eternidad, para los tiempos de la iglesia. Yo siempre, a alguien que me pidió consejería, yo le decía, bueno, primero Dios, segundo tu familia, tercero tu trabajo y cuarto la iglesia. ¿Ya? Ese es el orden. Dios sobre todo. Si tú antes pones las tres siguientes anterior a Dios, vas mal enfocado. Es Dios, tu familia, segundo, tercero, tu trabajo, porque no puedes descuidar tu trabajo, y cuarta la iglesia. El problema es que a veces cogemos las tres primeras y la cuarta no le prestamos atención. Y todas son prioritarias, todas son importantes. Porque lo que tú haces en la iglesia, más adelante lo recoges por otro lado. Lo que tú siembras, lo que tú recibes, lo que tú hagas en la iglesia, Dios te lo recompensará y con buenos intereses. Para ser buen siervo, necesito tener en cuenta los siguientes puntos. Así breve. ¿Qué es lo que quiere Dios de mí como hijo de Él? Serle fiel. Número uno, serle fiel. Fiel es aquello en que se puede confiar, y cuanto más valioso es lo que se le confía, es decir, si Dios me da más responsabilidades a mí, tanto mayor tengo que revelar mi fidelidad hacia Él. Eso es lo que Dios busca en la vida de cada uno de nosotros. Busca fidelidad. Diga conmigo, yo soy fiel al Señor. Cuando tú le eres fiel, ¿ya? Entonces, ministro fiel de Cristo es aquel que busca sinceramente el honor del Señor. Ministro o persona que le es fiel al Señor busca siempre la gloria del Señor, no el suyo propio. Amén. El que tiene, y sabe que algo lindo, cuando tú tienes consideración de la gente débil, ¿verdad? Y reprendes a los grandes, sin excepción de personas, Dios te va a bendecir. Amén. Ese es fiel. Es una persona fiel. Cuando Dios te da una responsabilidad y ayudas a los débiles, y al que tengas que exhortar, sea don fulanito de tal, exhorte. Usted no está casado ni depende de él, te depende del Señor. Aleluya. ¿Qué otra cosa quiere Dios ser un siervo para yo estar preparado? Bueno, prudencia. Necesitamos ser prudentes. ¿Ya? Es decir, una personalidad discreta en el modo de desempeñar su oficio. Si usted a alguien le habla, le dice algo, ¿usted por qué se lo tiene que decir a otra persona para que ore? No haga eso, porque eso se presta para chisme. De pronto usted es prudente, pero la persona que usted se lo dice, no. Y cuando llega a ver toda la iglesia, sabe el rollo. Ay, no, que yo lo dije para orar, no vaya mal. O sea, no hay cosas que no me toca decirlo a ustedes, cosas delicadas que me comentan. No, entonces el paciente o el líder o el siervo o la oveja, no, pastor, pero yo le comenté, no, para que toda la iglesia lo supiera. Y de hace poco nos enteramos de una joven que comentó su caso en una iglesia, en un campamento, y cuando ya el campamento terminó, todo el campamento de jóvenes sabía cuál era el problema de la velada, o de la muchacha, perdón. Entonces tenemos que ser, diga conmigo, yo tengo que ser prudente. Dígale del lado, ser prudente. Y este es el punto más importante. Este es el punto más importante que, entonces, ¿qué le busca Dios en mí?
Dios no busca perfección, pero hay cosas que son válidas para yo servir. No es servir por servir, no. Primero, ser fiel, ya yo leí la definición. Segundo, ser prudente. Y esta es la más importante, ser eficiente o productivo. Aleluya. Es decir, ser un siervo sabio para las cosas de Dios, una persona equilibrada en sus emociones, ¿verdad? Sobrio en sus actos, aún en los descansos que a veces Dios nos da, oye, que el Señor nos regala, debemos que meditar, ¿verdad? Cuando yo cumplo todos estos, ¿cómo te digo? Estos estándares que Dios nos permite, entonces me hago yo una persona eficiente en las cosas del Señor. La Biblia dice que el obrero es digno de su salario. Un salario es el pago de un servicio prestado. El mejor patrón que usted y yo tenemos se llama Papito Dios. Ahora, si tu labor no fue muy eficiente, por supuesto que esa persona no te vuelve a llamar. Entonces, iglesia, miren qué tremendo. Diga conmigo, yo soy eficiente en las cosas del Señor. Cuando Dios ve en tu vida una eficiencia, oye, aunque tú no lo creas así, entrar en el interés personal, eso te sigue abriendo puertas. Porque hay gente que va conociendo y dice, oye, yo conocí a Karina, qué mujer para aconsejar. Recomiéndamela. Porque las bendiciones, cuando tú le sirves a Dios, Dios te va poniendo bendiciones. Eso es la manera de así como tú eres eficiente en lo que tú estás desempeñando en tu vida personal, hazlo de una manera excelente para la obra de Dios. Dice Mateo, capítulo 10, versículo 42, dice, y cualquiera que le dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua, solamente por cuanto es discípulo, de cierto digo que no perderá su recompensa. Amén. Amén. Y eso se hizo rema en mi vida. Ese vaso de agua, ese vaso se hizo rema en mi vida en Bogotá, una iglesia grande, y me invitaron. Y estaba tan lleno que subimos al segundo piso, porque la iglesia era de 2 pisos. Y le dije al que me invitó, oye, yo tengo sed. Y alguien me escuchó. Era un servidor del reino. Dice, ¿usted tiene sed? Y dije, sí. Espéreme ahí. Yo me quedé. ¿De dónde sacó el agua? Y subió, segundo piso. Y yo estaba de pie, eso estaba lleno. Y me trajo el agua. Eso a mí nunca se me va a olvidar. Y yo cada vez que me acuerdo, Señor, bendice a ese siervo, porque verdad tenía sed. Pero él tenía ¿qué? Eficiencia. Entonces dice, yo no lo conozco, yo me quedo aquí. Él tenía un compromiso no conmigo, con el de allá arriba. Y mucha gente en la iglesia no quiere venir porque a veces buscan auxilio en alguien y no dan cuenta. Sírvale a Dios y verá cómo esas puertas grandes se les abren. Mira, no hay cosa que más estimula al ser humano como son las recompensas. Todo nuestro esfuerzo, toda nuestra decisión, todo nuestro sacrificio, toda nuestra negación merecen ser premiadas por alguien en verdad que reconozca lo que tú estás haciendo y sobre todo que te dé el valor a lo que estás ejerciendo. Y no existe un ser más bondadoso que nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y lo más hermoso, que Él nos recompensará más allá de lo que nosotros pedimos. Es más, aún lo secreto que tú haces te será recompensado en público. Eso lindo que acabas de hacer, porque alguien hizo algo esta semana, hiciste algo hermoso en silencio. Para Dios no pasa desapercibido, Dios te va a recompensar. Amén. Y te felicito y ojalá que siga haciendo eso
inclusive ni que el pastor sepa, ni que el pastor se entere, pero el de allá arriba, lo que estás haciendo en los secretos, Dios te va a recompensar en público. Fíjate que a muchos nos enseñaron, y es verdad que el premio, la recompensa más grande que el Señor nos va a dar es la vida eterna. Es la vida eterna, y es verdad. Pero mira, existen otras bendiciones interesantes. Ese día que tenemos con Cristo, el Señor nos vestirá de gala. Diga conmigo, el Señor me vestirá de gala. O sea, será la fiesta más increíble, la fiesta más inolvidable que tú y yo vamos a vivir allá con el Señor. Apocalipsis 19:7. Parte de lo que tus actos, por eso es importante tus actos, por eso te hablé de un principio. Cuida tus emociones y que tus emociones, oye, cuide que esas emociones, no todas las emociones te convienen, porque hay emociones delicadas, pero tú tienes que controlar tus actos. ¿Me hago entender? Si tú tienes ira y con esa ira sabes que le vas a decir, hasta el mal no va a decir, hasta el mal que va a morir, tú te controlas, pasa por tu pensamiento, pero no ejecutas la acción, porque sabes que vas a herir a esa persona. Entonces, lo que dice aquí Apocalipsis 19:7, dice, la Nueva Traducción Viviente, dice, alegrémonos y llenémonos de gozo y démosle honor a Él, porque el tiempo ha llegado para las bodas del Cordero. Y su novia, la iglesia, se ha preparado. A ella se le ha concedido vestirse de lino blanco y puro de la más alta calidad. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Pues el lino de la más alta calidad representa las buenas acciones del pueblo santo. Parece increíble, pero tú te vas a vestir algún día de lino fino. Desecha, por favor, ese enojo constante. Desecha, por favor, esa quejadera. Cuando nos sentimos frustrados, buscamos culpables. Si no es por tu culpa que estoy así. No, Dios te ha dado en ti capacidad. No importa la edad, no importa tus limitaciones, pero pídele, porque eres el que tiene autoridad para abrirte puertas. Entonces fíjate, aquí Apocalipsis 19:7, el lino representa mis acciones. Fíjense que este versículo que habla de los vestidos más finos representa mis buenos actos, como ¿qué? Como el perdón, la compasión, el servir a los demás sin condición, en darle al necesitado. No tomes todo para ti. Ahora, como vemos, querida iglesia, en Efesios 5:27, las vestiduras en la Biblia hablan en cómo está nuestra condición emocional delante de Dios. Y Efesios 5:27 habla que Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. ¿Cómo viene una iglesia? Cristo viene por una iglesia sin ¿qué? Tremendo, ¿verdad? Oye, una camisa mal planchada se ve como, ¿qué piensan de ustedes de una persona quizás que no plancha las camisas? De una persona descuidada, desorganizada. Una mancha en un vestido, tal vez la persona cuando se colocó el vestido no detalló bien el asunto, pero cuando estaba en la fiesta alguien le dijo, mira, tienes una mancha en tu vestido. ¡Ay, qué pena! ¿Te incomoda o no? Una mancha en un vestido incomoda, una camisa más planchada. Dice, oye, pero yo la planché y tú te ves después, te ves todo arrugado. Cosa tan tremenda. Se ve mal la presentación. Entonces fíjate, Cristo viene por una iglesia, ¿verdad? Dice los evangelios sinópticos que el Señor vendrá con sus ángeles
Y hablan los evangelios sinópticos de esto, la carta de Judas, y ahora Pablo lo está confirmando en la carta a la iglesia tesalónica, que vendrá con sus ángeles de fuego en forma inesperada. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque va a pasar, y eso son los dos de tarea, cuando Cristo venga con los ángeles, va a pasar algo paralelo a Génesis 19. Génesis 19 habla de un hombre llamado Lot, ¿verdad? Que este hombre era sobrino de Abraham, se reunía en las puertas de Sodoma. ¿Cuántos han oído la historia de Sodoma y Gomorra? Se reunía en las puertas de Sodoma y bueno, y hacía negocio y esto y lo otro. Sodoma era una ciudad donde había mucho dinero, había prosperidad, pero a la vez era una ciudad perversa, una ciudad sin futuro espiritual. Había mucho futuro material, pero no tenía un futuro espiritual, ¿verdad? Y a pesar de ser una ciudad pujante, ya Dios había decidido enjuiciarla, condenarla. Y los mismos ángeles que visitaron a Abraham en Génesis eran los mismos ángeles que ahora estaban visitando a Lot. Prepárate porque los ángeles pronto te van a visitar. Amén. Ellos están ahí ansiosos, ellos tienen ansiedad por verte, saludarte. Dice que llegaron a visitar a Lot. Pero acá la misión era distinta. Había que sacar a Lot en cualquier momento porque su alma se podía contaminar. Y de hecho ya se estaba viendo en aprietos el corazón de Lot, porque dice la palabra que su alma se angustiaba de ver tanta maldad como las que estamos viendo hoy. No te sorprende, la maldad viene hace tiempo. Pasa que hoy en día es más fácil mostrarla porque hay cámaras por todas partes, pero la maldad siempre ha existido. Lot andaba angustiado. Yo sé que tú hoy estás angustiado. ¿Qué va a ser el futuro de mis hijos, de mis nietos, de aquello, de otro? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Porque esto va de mal en peor. El mundo va de mal en peor, porque lo dice Apocalipsis. Sodoma iba a ser castigada no solamente por la perversidad sexual, sino por otros pecados, como lo dice Ezequiel 16, del 49 al 50. La gente dice, no, por parecer, Sodoma tenía otras cosas. Sodoma era una ciudad orgullosa, era una ciudad ociosa, era injusta, eran unas personas injustas hacia los pobres, mucha injusticia social. Si usted se lee Ezequiel, ahí describe que no solamente Sodoma fue castigada por inmoralidad sexual, sino que habían otras cosas, y esas cosas son las que estamos viendo hoy también en Barranquilla y en otras ciudades del mundo. O sea que prepárese, porque Cristo viene pronto. Amén. Lot se atrevió a invitar a los ángeles, a pesar de que esa ciudad estaba llena de gente ociosa. Y claro, cuando vieron a los ángeles, ¿verdad? Estos hombres perversos dijeron, wow, ya usted se puede imaginar las palabras de estos hombres. Qué hombres tan bellos, qué hombres aquellos. Querían tener intimidad con los ángeles. Y al verla, y ¿sabe qué? Que Lot, al ver la iniciativa perversa de ellos, detuvo y se formó, ya ustedes conocen la historia, y tuvieron ángeles que usaron un poder sobrenatural para hacerlos ciegos. Pero aquí la palabra ciego se debe interpretar como que Lot y los ángeles estaban invisibles, no lo veían. No era que ellos estaban ciegos físicamente, sino que de Dios, los ángeles usaron un poder, porque ellos iban a pegarle a Lot, porque Lot les estaba impidiendo a que abusaran de los ángeles. Y vinieron los ángeles, hicieron a Lot invisible, no lo veían, a los ángeles mucho menos, y buscaban y lo buscaban y no lo encontraban. Pues te digo que nosotros vamos a ver manifestaciones, así como estamos viendo manifestaciones de maldad,
prepárate porque vamos a ver manifestaciones sobrenaturales de Dios. Y maravillosas. Y mira, y le dieron una orden al otro: sal, prisa de esta ciudad, sal, porque Dios está decidida a destruirla. Y los ángeles le preguntaron: ¿tienes en casa alguno más? Aparte de tus hijas, ¿tienes alguno de tus familiares más? Y ¿sabes qué? Aquí nos damos cuenta que los ángeles tienen limitaciones. El único omnisciente, omnipotente es Dios. Él es el único que tiene el poder absoluto. Así que esa prueba que tú tienes, eso Dios lo tiene bajo control. No te cargues, porque eres el que manda en todo. Pero ojo con esa pregunta que le hicieron los ángeles, que la palabra de Dios es linda. Cuando los ángeles preguntaron: ¿tienes alguien más para sacarnos de esta ciudad? Un famoso predicador dijo que la pregunta muestra la preocupación que debemos tener por la salvación, no solamente de nosotros mismos, sino también de toda nuestra casa. Me imagino que trajiste la lista hoy. Mira qué tremendo. Y Dios nos está hablando, porque los ángeles se preocuparon: oye, nada más son los únicos que quedan ustedes. Y Dios nos está diciendo: ¿a quiénes está orando tú para que tu casa sea salva? Los ángeles tomaron de la mano y le dijeron: date prisa porque queda poco tiempo. Y sabes que Lot, en el fondo de su corazón, se detuvo un poco, porque no es fácil dejar todo cuando sabes que algo está pronto por acabarse. Suelta ese algo que no te conviene. Es lo mismo que va a pasar en el fin de los tiempos. Los ángeles tomarán a los justos y los apartarán de los impíos. Y dice la parábola, así como dice la parábola del trigo y la cizaña, para que lo lea en su casa, Mateo 13, del 24 al 48, dice que los apartará, reunirá a los justos hacia un lado y los injustos hacia el otro lado, ¿verdad? Y entonces aquellos, eso va a pasar. Cuando vengan los ángeles a apartar a los justos y a los injustos, algunos dirán: yo me quiero ir con ellos, yo me quiero ir con ustedes. No, pero es que yo ahora sí me arrepiento. Lo siento, es demasiado tarde. Porque lo vamos a encontrar, es más, vamos a ver pastores. Cuando vengan los ángeles, usted, pastor, no parece así: pero ¿cómo así? Si yo hice milagro, predicaba todos los domingos, profetizaba y se cumplían las profecías y se esperaban los paralíticos y aquí no aparece. Tú hacías señales, pero tus actos no eran buenos delante de Dios. Amén. Señor, dame ya la última oportunidad. Mira, yo sé que pequé hace como media hora, pero lo siento, es demasiado. Yo quiero que tú y yo reflexionemos. ¿Ya? No somos perfectos, pero pidámosle a Dios que seamos maduros en nuestras emociones, en nuestras decisiones. No es fácil. Y por eso tenemos que estar diciéndole: Señor, ayúdame. Porque herimos a gente que amamos, que queremos, a veces con intención, a veces sin intención, porque uno tiene que aprender a encauzar las emociones. No son fáciles de manejar. Y nos están dando consejos y vuelve y uno y cae, y uno como que: ¡Dios mío! Ustedes no tienen esa lucha. Como que son ángeles, o aquí ninguno son ángeles. Gracias por los ángeles, ya llegaron, Señor. Estamos en el cielo. Me impacta el rol o la función de los ángeles. Cuando llegaron a Lot, miren lo que hicieron. Ellos llegaron específicamente a buscar, diga conmigo, buscar a Lot, y fueron hasta su casa. Hay un verbo aquí, hay tres verbos clave: buscar. Llegaron a buscar a Lot. Después los ángeles le advirtieron lo que iba a pasar, y con palabras sencillas, nada de teología: prepárate que esto va a destruirse. Entonces viene
Segundo verbo, buscar, advertir. Y la tercera, la más importante, los ángeles le dieron órdenes a Lot: ¡huye de este lugar! Y no mires hacia atrás. Me impactó esta parte: no mires hacia atrás. O sea, los ángeles dieron dos órdenes: sal y no mires hacia atrás. De aquí los ángeles nos están dando como un patrón del evangelismo, porque nosotros, dice la Biblia que los ángeles nos miran. ¿Cómo hacemos nosotros la función? Nosotros tenemos que buscar a los perdidos, advertir lo que se viene y enseñarles a huir de la ira venidera, porque así le dice la Biblia: el juicio de Dios sobre la tierra es una ira venidera. Esos son 3 pasos que usted le tiene que hablar a las personas. Y cogen la vida de guachafita. No estaba muerto, andaba de parranda. No, esta vida no es parranda. Porque cuando venga el juicio de Dios, las parrandas, el guayabo se le va a quitar. ¿Saben qué? Lot no entendió, lo entendió, pero el plan en la familia no funcionó. Se quedó uno. La esposa de Lot se quedó. Y es lo que Dios nos está hablando hoy aquí. Dios no quiere que ninguno de tu familia se quede. Gime, llora, ayuna, intercede, visítalo, adviérteles. Ya el tiempo se está acabando. No vayas a actuar cuando sea demasiado tarde. Dice Génesis 19:17 que la mujer de Lot se convirtió en una estatua de sal. El plan era perfecto para Dios, pero para Lot los resultados no fueron los esperados. El problema aquí no era el juicio, sino la actitud irresponsable de su esposa. Oye, ojo, con alguna actitud irresponsable que Dios te dijo: no mires, y te encanta mirar lo prohibido. La mujer de Lot miró hacia atrás, a espalda de él, y se volvió estatua de suave. Ya los ángeles habían advertido, pero ella no escuchó. Y algunos piensan que esa parte de que ella volvió hacia atrás, algunos estudiosos dicen que ella, lo que quiso decir la palabra es que ella se quedó atrás, se quedó más atrás, y de alguna manera fue alcanzada por la destrucción. Y fue un juicio único de Dios sobre ella por el estado de sus emociones. ¿Sabes qué? ¿Cuál era el problema de ella? Ella tenía idolatría por su dona. Idolatría. Tenía demasiado apego a una ciudad perversa. Y a lo mejor ella tenía un remordimiento por la destrucción. La palabra miró hacia atrás lleva el sentido de mirar fijamente. Cuando la palabra dice miró hacia atrás, era algo de decir, miró fijamente. Posiblemente se podría traducir como que quedó atrás o quizás regresó. Y de pronto le dijo: no, se me quedaron las llaves en la puerta, yo regreso. ¿Sí o no? ¿A cuánto les ha pasado que las llaves se las cambian? Regreso por algo. Pero si ella sabía que se le iba a quemar la ciudad, ¿por qué? Por no decir una palabra, ¿por qué se regresó? Se me quedaron las llaves. Dejé la puerta abierta. Cuando han Cristo ella, ¿qué diablos tienes tú que estás pegado a este mundo todavía? Se me quedaron las llaves. ¿Dónde están las llaves? Las llaves. Ahora vuelvo Lot. Se quedó. Y fue tan impactante su decisión que cuando Cristo vino, la puso ella como un mal ejemplo. Cristo cuando vino,
la puso a la mujer de Lot como un mal ejemplo para que nosotros tomemos precaución. Lucas 17:32, y con eso termino. Dice: acordaos de la mujer de Lot. Ahí está hablando de su venida. Acordaos de la mujer de Lot. En otras palabras, ningún cristiano debe tener un corazón como la esposa de Lot. Es tiempo de revisarnos. Cuando veamos el fin de los tiempos, es tiempo de revisarnos. Un corazón que anhela un mundo corrupto, un corazón inclinado hacia el mal, hacia el pecado, prácticamente es un corazón sentenciado al juicio final. Estoy hablando la verdad. Ya estos mensajes no se predican en las iglesias, porque el pastor dice: uy, se me van a ir las ovejas. Pero el pastor tendrá que dar cuentas. Entonces, ¿qué necesitamos mirar? Mirar hacia adelante. Diga conmigo: yo necesito mirar hacia adelante. ¿Y a qué tengo que mirar hacia adelante? Diga: a Cristo. No al pastor, no a la iglesia, no, a Cristo. Amén. Así que no mires hacia atrás a un mundo pasajero. Y que, mire, yo he perdido amigos. Yo he perdido amigos del colegio, de mi barrio, porque cristiano, y de remate pastor. O sea, como que dice: nos perdimos, fanático. Pero tengo un mejor amigo que por encima de ellos, que es Cristo. Yo lo gané todo y lo tengo todo.